Dios les bendiga, mis hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Hoy es un hermoso día al que nosotros podemos disfrutar y decirle al Señor gracias por tus maravillas, gracias por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. En esta hora, mis hermanas y mis hermanos, vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor. No sin antes decirle que sea usted bienvenido a este su programa, Mujeres de Fe. Bendito sea el Señor que nos concede la vida, que nos concede salud. Gracias a nuestro Dios por el techo que nos cubre, por que podemos caminar, que podemos hacer nuestras labores. Pero yo les invito que el día de hoy envíen sus mensajes si hay alguna necesidad, para que oremos unidos. Hay mucha necesidad en el pueblo del Señor. Pero yo les invito, mis hermanos, a que juntos estemos en este programa con mi hermana Nati, con mi hermana Tinita, y las reflexiones al final. Mis hermanos, gracias sea nuestro Dios por estos medios que hacen posible que esta palabra de nuestro Dios llegue hasta usted y al corazón de muchas personas. Gracias a nuestro Dios por mi hermano Benito, hermana Berito, mi hermana Eunice, mi hermana Loy, mi hermano Israel. Estos jóvenes que están tras de cámaras, pero que tienen una labor muy grande, a las cuales nosotros no le podemos pagar con nada, pero nuestro Señor en su tiempo les galardonará como es debido. Dios les bendiga, mis hermanos, y grandemente, y que todo esto sea para bendecir el nombre glorioso de nuestro Dios. Les invito en esta hora a abrir sus sagradas escrituras, y si no es posible, vamos a leer el Salmo número 67. Hermoso salmo de exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Y nosotros debemos alabar el nombre de nuestro Dios, porque el nombre de nuestro Señor es bendito. Dice la santa y bendita palabra de nuestro Dios así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con rectitud y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan maravillosos, por este programa de Mujeres de Fe, a los cuales, Señor, nos llenamos de gozo, pero de gratitud, Señor, que tú conoces que hay en nuestro corazón, por el privilegio que tú nos concedes de tomar, Señor, este lugar. Gracias te damos, Señor, y el anhelo en nuestro corazón, Señor, del equipo de Mujeres de Fe, es que tu nombre sea altamente glorificado. Señor, usa nuestras vidas y que este programa sea de edificación, bendición, Señor bendito, de fortaleza, porque vamos a hablar palabra tuya, no palabra de hombre. Palabras, Señor, que tú quieres que nosotros escuchemos, pero que también la meditemos y la atesoremos en nuestro corazón. Pero danos espíritu obediente, Señor, para que nosotros podamos, Señor eterno, poder oír, Señor, y no nada más oír, obedecer, y que tengamos ese sentir, Señor, de la obediencia, Señor. Tu palabra me dice, y con anhelo te lo pido: abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Bendito Dios, ayúdanos a bendecir tu santo y glorioso nombre. Señor, gracias te damos, mi Señor amado, por este gran privilegio. Toma a mi hermana Nati, mi hermana Tinita, Señor, y a mí en tus manos santas, Señor. Habla por medio de nosotros. A tu nombre la gloria, hoy y siempre. Amén. Gracias a nuestro Dios, mis hermanos, porque el Señor es muy bueno y maravilloso. Y en esta hora vamos a hablar de un tema muy bonito, muy importante, y lo vamos a ver
hermanos, en las Sagradas Escrituras, pero vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué hermoso es este libro. Historia de la iglesia, pero vamos a ver unos versículos del 36 al 42 y vamos a ver cómo es que Dorcas es resucitada. Vamos a ver cómo nuestra hermana Dorcas, ¿quién era Dorcas? ¿Quién era Dorcas? Que significa gacela. Dorcas, una mujer que fue en las manos de Dios útil para el servicio de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice la santa y bendita palabra, porque nosotros nos edificamos, nos nutrimos y su palabra es altamente en nuestra vida de bendición. Dice la santa bendita palabra del Señor así, Hechos capítulo 9 versos 36 al 43. Dice la santa palabra del Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después fue lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó entonces. Llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyentes en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Gracias sea nuestro Dios, hermanos. Hagamos una oración pidiendo al Señor que Él sea el que nos use en gran manera. Bendito Dios, gracias te damos, Padre amado, por tu gran e infinita misericordia, porque sabemos, Señor, y somos conscientes que sin ti, Señor amado, no somos nada. Podemos entender, Señor bendito, oh mi Dios, que solamente, Señor, tú eres el que habla a nuestra vida. Nosotros queremos hablar, Señor, pero tu Espíritu Santo nos dirige. Pero que tu palabra, Señor, llegue al corazón de todos nuestros oyentes. Yo te pido, Señor eterno, que esta palabra, que es de edificación, bendición y fortaleza, sea, Señor, sea, Padre Santo, en el corazón de aquel que lo necesita. Mi Señor, ayúdanos a entender tu santa palabra. Y santo y bendito es tu nombre. En tus manos nos ponemos, Señor. Nosotros somos, Señor eterno, Padre Santo, dependientes totalmente de ti. Nada puede hacer el hombre si tú no estás con nosotros. Gracias te damos y en tus manos santas nos ponemos. Gracias, Señor. Aleluya, amén. Gracias sea nuestro Dios, mis hermanos. La palabra de nuestro Dios nos dice claramente que como Dorcas aquí fue resucitada. Vamos a ver, de acuerdo con las escrituras, la mujer de quien aprendemos hoy vivía en Jope. Fue en Jope donde Jonás, si nos acordamos, emprendió la huida de Dios, embarcándose en una embarcación rumbo a Tarsis. Esta ciudad todavía florecía en los tiempos de Jesucristo y los apóstoles. Aunque Jope era un puerto próspero, también tenía gente muy necesitada. Parte de la labor de Dorcas fue ayudar a los necesitados. No sabemos si era mujer viuda
o nunca se había casado, pero obviamente era soltera. En esta mujer había cualidades que todas nosotras como mujeres deberíamos tener hoy en día. Por tanto, aprendamos en este día lo que Dios nos quiere decir a nuestra vida. Y nos pone un ejemplo, Dorcas. ¿Quién era Dorcas? Se le llamaba discípula, que significa aprendiz. Es un alumno, el que escucha y aprende al lado de un maestro. Esta palabra pues quiere decir muchas cosas. Esta palabra en femenino aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y es en referencia a Dorcas. ¡Qué honor! En verdad, qué honor. Es un distintivo muy especial. Ella no era diaconisa, como Febe. Tampoco era colaboradora de algún apóstol, como Priscila. Ni era como Evodia y Síntique, que habían sido compañeras de milicia del apóstol Pablo. Pero era una verdadera y sencilla discípula del Señor. A pesar de que no dirigía pues las alabanzas, que no estaba al frente tal vez de un departamento femenil o juvenil, dependiendo su edad, pero ella siempre estaba al pendiente de la necesidad de los hermanos. En todo esto, mis hermanos, nosotros podemos entender muchas cosas. Lamentablemente ahora pasa lo contrario. Una mujer puede dirigir alabanzas, ser presidenta de la femenil, pero no ser precisamente una discípula de Jesús. Vamos a aprender hoy muchas cosas acerca de nuestra hermana Dorcas. ¿Por qué? Porque ser discípula de nuestro Señor implicaba algo más que llevar una pasiva vida de mujer cristiana. En su caso tenía una ferviente pasión y amor, devoción por nuestro Señor Jesucristo. Además, tenía un corazón misericordioso. Tenía un corazón de servicio. Más adelante estudiaremos así que discípula no es un rótulo o una etiqueta, sino que es algo que implica demanda, compromiso, responsabilidad, seriedad, devoción, entrega y mucho más. Quizás no es una profesional ni goza de una posición económica y social importante, pero ha alcanzado una de las mejores bendiciones, ser discípula de nuestro Señor Jesucristo. ¿Existe en cada uno de nosotros el compromiso que había en Dorcas? ¿Amamos al Señor? ¿Seguimos al Señor como Él nos los manda? Nosotros podemos ver en la palabra del Señor su ejemplo de buenas obras. ¿Cuáles fueron las buenas obras de Dorcas? Dice el versículo 36, había entonces en Jope una discípula, ya terminamos de ver, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba ¿en qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Había ahí, imagínense lo que estaba sucediendo en ese lugar. Había muerto una persona muy importante. Tal vez no era una persona de renombre. Tal vez no era una persona pues sobresaliente
en el estudio de la palabra del Señor. Pero mire cómo cada uno de nosotros, Dios nos pone en el debido lugar en que debemos estar. Dice su palabra bendita que Dorcas abundaba en buenas obras. Gracias a nuestro Dios, porque en estas obras Dorcas era costurera o modista, como le podemos decir ahora. Y en esa ocasión, en esos tiempos, ¿ustedes creen que se conocía la máquina de coser? ¿Cómo creen que Dorcas podría hacer esas túnicas? Ya leímos que cómo las personas le enseñaban al apóstol lo que Dorcas hacía. Y no era para ella, era para ¿quién? Para los pobres. Pero al no haber máquinas de coser, pero sí tenía en su corazón el amor hacia los demás. Hacía esas prendas de vestir a mano. Nosotras como mujeres sabemos lo que es agarrar una aguja y coser a mano. Sabemos porque si hay una prenda que le falta una costurita, pues le estamos cosiendo. Y sabemos muy bien que eso, pues, para hacer una prenda completa a mano, en la actualidad, ¿quién lo haría? Yo creo que nadie, ¿o sí? ¿Por qué? Porque ya está la tecnología y hay máquinas ahora, esas que nada más se le pisa y corren. No, antes era a mano. Ustedes se pueden imaginar con qué amor Dorcas hacía ropa para los necesitados. Solamente tenía a la mano una aguja, pero la usaba para servir al Señor. Dorcas tenía lo que podemos llamar el ministerio de la aguja. Probablemente su versículo lema era el Eclesiastés 9:19. Su nombre, Dorcas, es la traducción hebrea del nombre Tabita, que significa gacela. Un animal veloz para cumplir tareas que ayudaban a las personas necesitadas a su alrededor. Había muchas personas que podrían necesitar. En la actualidad, usted sabe de personas que han necesitado. Usted ha abierto o hemos abierto nuestra mano para decirle, hermana, Dios le bendiga, pero no nada más de palabra, sino de hecho. O cerramos nuestras manos, porque mientras nosotros tengamos que vestir y que comer, estamos bien. Pero ¿qué pasa de mi hermano, de mi hermana, que está pasando en dificultades? Y que nosotros lo sabemos y simplemente nos concretamos con decirle, Dios le bendiga, hermana, el Señor va a suplir su necesidad. Sí, el Señor sí la suple, pero también el Señor, nuestro Señor, está mirando que yo tengo la posibilidad de ayudar y no lo hago. Nos da muchas cosas que decir con esto, hermanas. Santiago, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? Santiago nos habla acerca de los que ayudan a los necesitados. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Ayudar a quién? ¿Al que es rico? ¿Al que nada le falta? No, ayudar al que necesita, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Muchas ocasiones, hermanos, no podemos nosotros hacer algo. ¿Por qué? Porque simplemente no nos hemos puesto a pensar en la necesidad de nuestro hermano, de nuestras hermanas. No hemos visto que los hermanos tienen necesidad porque no tienen trabajo, porque el hermano o la hermana han estado enfermos
y han faltado a sus labores. Y al no trabajar en una empresa, ¿qué es lo que pasa? Falta el sustento. Dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué dice? La religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Cuando nosotros visitamos, o cuando cada uno de nosotros visitamos, porque sabemos muy bien que tenemos que visitar, ahorita tal vez hemos parado un poco las visitas por lo que está pasando, por la pandemia, pero no podemos llegar con las manos vacías. ¿Qué va a pasar, hermanos, si yo llego con mi hermano, con mi hermana, y yo sé que tiene necesidad? Yo sé que hay necesidad en ese hogar. Y yo llego simplemente con mi presencia. Llevamos alimento espiritual, que es lo principal, sí, porque es importante, es lo más importante. Pero también, hermanos, así como Tabita, Dorcas, ella abundaba en obras. Ella abundaba en hacer cosas buenas. Bueno, usted dirá, bueno, sí, yo puedo hacer muchas cosas. Una persona me decía, pero es que yo no me voy a salvar por las obras. Pero sabemos muy bien que las obras vienen por lo que usted ya tiene en su corazón. ¿Y a quién tiene en su corazón? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo mora en nuestra vida, es eso lo que nos hace sentir la necesidad, el deseo de ayudar. No vamos a dar lo que tampoco tenemos. Según nuestras posibilidades, nosotros podemos ayudar. Pero ¿qué pasa si ni siquiera me acuerdo, hermanos, de llevarle algo a mi hermano o a mi hermana, sabiendo que lo necesita? Pero llego a la casa y veo, ya se me echó a perder la verdura, ya se me echó a perder la comida, ya se me echó a perder todo esto. ¿Qué está pasando? ¿No es mejor pensar, y la hermana que lo necesita, antes que esa comida se eche a perder, ponerle un trastecito, hermana, venga, darle lo que sabemos que ella también puede ocupar? No cerremos nuestro corazón. Dorcas no lo hacía. Dorcas era una mujer que se dedicaba totalmente al servicio de Dios. ¿Cómo? Con sus manos. Y no lo hacía nada más porque sí. Lo hacía con el corazón. No lo hacía porque Pedro le decía, o alguno de los discípulos. No, cuando uno quiere ayudar no es necesario que lo diga a alguien, sino es porque Dios pone en el corazón. Hemos disfrutado muchas veces las bendiciones que también han puesto en el corazón de algunos hermanos, hermanas. Y qué hermoso se siente muy bonito, porque uno dice, el Señor sabe y sabe en qué momento el Señor nos provee. Cuando usted siente ese deseo, no se detenga, hermano, abra su mano, Dice en Proverbios, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá. Fíjense, ¿por qué? Porque el Señor ve todo. Dorcas era una mujer dedicada a hacer el bien a sus hermanos. No hermanos de sangre, hermanos en Cristo.
podemos ponernos a pensar qué tenemos a la mano para servir al Señor, lo que sea. Si Dorcas servía con una aguja, porque vestía con las túnicas a los que lo necesitaban, ¿nosotros qué tenemos? No nos hemos puesto a pensar. No nos hemos puesto a pensar qué es lo que Dios nos ha dado y no lo hemos utilizado para su obra, para su servicio. Dorcas era un ejemplo de generosidad. Era una discípula generosa. La palabra del Señor no nos dice si era una mujer con posibilidades económicas. No nos los dice la palabra del Señor. Pero sí podemos entender, hermanos, que ella lo hacía con todo su corazón. Porque puede haber muchas personas que tengan mucho dinero, pero por sus múltiples ocupaciones, por tantos negocios, tal vez no se acuerdan del pobre. Pero hay corazones entregados a hacer el bien. No con esto vamos a decir que el que no ayuda no está haciendo el bien. Dios conoce solamente los corazones, pero siempre vamos a ver que hay personas empáticas, siempre se conmueven, ¿verdad? De la necesidad del hermano, de la necesidad que está pasando, del problema o de la enfermedad. Siempre es bueno unirnos en oración, y si están nuestras posibilidades materiales, a hacerlo con la ayuda del Señor, como lo hizo Dorcas. ¿Qué nos dice el verso 39? Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Fíjense, las viudas, aquí nos está hablando de viudas, dice, llegaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Quiere decir que Dorcas ayudaba a las viudas. Y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Yo no me puedo imaginar a una persona que cosiera tan rápido. Imagínense, que cosieran para hacer no una túnica, varias túnicas. Pero hermanos, Dios le dio esa gracia, Dios le dio ese don de servir de esa manera a nuestra hermana Dorcas. ¿Y qué hizo Pedro? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. ¿Con qué razón los hombres le decían que llegara, que fuera? Porque sabían que Dios estaba en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era usado grandemente por nuestro Dios. Y lo podemos ver, hermanos, si nos gozamos. Nos podemos gozar porque cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesús no tenía este poder. Y podemos entender que este poder vino cuando fueron revestidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder. Y nos podemos gozar porque decimos, ¿con qué poder oró Pedro? Dice que se puso de rodillas y oró. Nuestro Señor le concedía lo que le pedía. ¿No quisiéramos nosotros de la misma manera orar y que el Señor contestara nuestra oración? No dudamos que no nos las conteste, no las ha contestado. Y nos ha contestado muchas peticiones
porque se lo hemos pedido, le hemos clamado, le hemos suplicado. Nunca debemos nosotros pedirle con autoridad que nosotros tengamos para nuestro Señor, no. Debemos venir con humildad porque Dios conoce el corazón del hombre. Así es que, mis hermanos, ¿de qué manera el apóstol Pedro vino? Dice, se puso de rodillas y oró. Qué tan importante es humillarnos delante de nuestro Dios. La humillación, y no tan solo del cuerpo, no tan solo es doblar rodillas, sino también la humildad debe estar en el corazón. Porque nuestro Dios conoce. Nuestro Dios conoce muy bien el corazón de cada uno de nosotros. Y sabe de qué manera nosotros le estamos pidiendo. Sabe de qué manera nosotros nos acercamos a Él. Nosotros no podemos decir, yo te ordeno, yo te declaro. No. Tenemos que venir con esa humildad, esa sencillez de corazón. Porque solamente Dios toca los corazones. Como en este caso, ¿qué hizo el apóstol? Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, después de orar, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cuántas de nosotras necesitamos una oración así? Porque tal vez no estemos con el cuerpo inerte sin vida, como Tabita. Pero estamos durmiendo, estamos como que las cosas están pasando desapercibidas para nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida, mis hermanos? ¿Qué está pasando? Nosotros necesitamos levantarnos. Tabita se levantó, pero no se levantó de la pereza, no. Ella había quedado sin vida. Pero ¿saben qué? Nuestro amado Señor Jesucristo, tan maravilloso, que contestó la oración de Pedro. Y dice, y se levantó y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. ¿Cuántas veces necesitamos que nosotros, hermanos, alguien nos dé la mano, nos tienda la mano para podernos levantar? Dorcas se levantó porque ella había muerto. Pero ella era una mujer activa. Ella era una mujer que ayudaba. ¿Qué hizo Pedro? Pues mandó a llamar a los santos. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los santos? Los que estaban ahí, los que buscaban al Señor. Porque a nadie, no se le puede dar a quien sea este nombre, santos. La palabra del Señor, cuando dice santos, se está refiriendo a personas compradas con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Dice la palabra del Señor que les presentó viva a Dorcas. Ustedes se pueden imaginar, nos podemos imaginar nosotros con qué gozo las viudas vieron que Dorcas había vuelto a la vida. Cómo Dios es bueno, cómo Dios es tan maravilloso. Dios sabía muy bien que aún le quedaba cosas por hacer a Tabita y le permitió vida, le permitió salud. La palabra del Señor no nos dice hasta qué tiempo, pero sí nosotros podemos ver que había gozo en el corazón de todas aquellas personas. Ya no había llanto, ya no había lágrimas. Había ahora agradecimiento hacia nuestro Dios, porque Dorcas había resucitado. Dorcas, Dios le dio nuevamente la oportunidad de seguirle sirviendo, porque yo creo que Dorcas hay muy pocas.
el corazón de Dorcas se ha extinguido? Pongámonos a pensar, hermanos. Si tiene usted la posibilidad de ayudar, en lo que Dios le haya dado, no sabemos. Cada uno de nosotros tenemos lo que Dios por su misericordia nos da. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos usarlo para su obra. Usar para su obra lo que por gracia hemos recibido. Dice la palabra del Señor, de gracia recibís, dar de gracia. Entonces, si nosotros hemos recibido y no damos, ¿qué estamos haciendo? No estamos obedeciendo a la bendita palabra de nuestro Dios. No estamos obedeciendo lo que nuestro Señor nos está diciendo en su santa palabra. Nosotros debemos obedecer a nuestro Dios, ser como Dorcas. Tal vez no tenemos una aguja, tal vez no nos ponemos a coser. Hay hermanas como nuestra hermana Tinita, gracias a Dios, en tiempos que íbamos al Congreso, había ocasiones en que ella nos hacía el favor, muchas veces lo hizo, y Dios bendiga a nuestra hermana, uniformes para hermanas que pues lo que requerían. Y es que de la manera o de las cosas que nosotros recibimos, nosotros debemos bendecir al Señor. Porque todo lo que recibimos viene de Él. El talento que Dios le dio a Dorcas lo usó, ¿para qué? Para bien. El talento que Dios le dio a Dorcas lo usó para bien. Lo usó, mis hermanos, para trabajar en la obra de nuestro Dios. Lo usó para vestir al necesitado. Aquí nos está hablando de túnicas, de vestir. Pero ¿cuántas hermanas guisan rico, guisan muy sabroso? Hay una hermana en el templo que según sus posibilidades, ella siempre llevaba, aunque sea algo. Y de veras, hermanos, hay ocasiones que ni siquiera son hermanas que tengan una solvencia económica. Pero bendecimos al Señor y yo sé que Dios le retribuye a nuestra hermana. Y gracias a nuestro Dios, porque nosotros podemos ver las bendiciones que Dios da y que esas bendiciones no nada más es para una persona, sino que las reparte. Dorcas daba a las viudas, porque podemos ver en el versículo cómo las viudas le dijeron a Pedro, le enseñaron lo que Dorcas hacía. ¿Qué hacía Dorcas? Túnicas. ¿Con qué? Con sus manos. ¿Tenía dinero? No sabemos de dónde adquiría el dinero. La palabra del Señor no nos dice que era adinerada. No sabemos también en qué trabajaba. No nos lo refiere la palabra del Señor. No nos dice si era soltera. No nos dice si era joven, si era grande. No. Simplemente Dorcas ayudaba en la obra del Señor. Vemos que la edad no es tan importante. En cualquier edad podemos servir a nuestro Dios con lo que tenemos. Con lo que tenemos, Dorcas tenía aguja e hilo. La tela para las túnicas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, requería de un gasto. Al comprar la tela, requería de dinero. Hilo y aguja también se tenían que comprar. Pero ella no pensaba en cuánto voy a gastar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Híjola, no me voy a quedar sin dinero. No me va a alcanzar para la semana. No me va a alcanzar para la comida. En el corazón de Dorcas estaba ese espíritu dispuesto para darle al pobre, para darle al necesitado. Volvemos a repetir el texto de Proverbios. A Jehová presta
el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo devolverá. No con esto vamos a ayudar, no voy a ayudar para que Dios me dé más, no, que salga del corazón. Porque cuando sale del corazón, hermanos, usted ni se da cuenta cómo nuestro Dios se lo retribuye. Dios nunca nos deja. Nuestro bendito Dios, que es bueno en misericordia, Él siempre nos provee. ¿Con qué razón dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Él nos lleva a esos pastos verdes deleitosos. Nos lleva en esos ríos que fluyen las aguas. Él alimenta nuestra alma, así como Él nos alimenta para que estemos vigorosos en la fe espiritualmente. También nos provee de todo lo que necesitamos. Y si usted no lo obtiene, manda ángeles a que lo den. Recordemos al profeta Elías. Un cuervo le llevó de comer. Dios usa. Dios no tiene barreras. Nuestro Dios siempre va a usar a las personas o lo que Él disponga. Pero el hombre que busca al Señor, la mujer que tiene a Cristo en su corazón, la mujer y hombre que ha puesto su confianza únicamente en Él, nunca nos va a dejar. Dorcas era una mujer de servicio a nuestro Dios. Fue muerta, pero Dios la resucitó, porque fue Dios. Solamente Pedro se arrodilló, clamó, y el Señor le concedió su petición. ¿O no fue así? Dios le concedió su petición al apóstol Pedro. Y por eso nosotros tenemos aquí enseñanzas donde podemos aprender de Dorcas. En esta historia de Dorcas podemos aprender. Dorcas resucitó para seguir sirviendo a nuestro Señor. El Señor nos levanta. Si estamos muertos espiritualmente, levanta al hombre. Cuando el hombre reconoce que necesita de Dios y le dice, Señor, ayúdame. El Señor levanta al hombre. Nunca dejará postrado al hombre. Cuando el hombre pide, el Señor le contesta. Así es que si nosotras, mis hermanas, estamos durmiendo en nuestro trabajo, pidámosle al Señor nos dé esa gracia. Podamos despertar de ese adormecimiento, porque sentimos que en estos tiempos es lo que nos está pasando. Porque no podemos salir por circunstancias de la pandemia, no podemos, no tan solo por cuidarnos a nosotros, sino por llegar al hogar. Y pues no sabemos cómo nos vayan a recibir con recelo, pues andamos en la calle, andamos en el transporte, pero que el Señor nos ayude para que esto que está pasando no se nos haga costumbre y después digamos, no, pues no podemos salir, definitivo. Que el Dios nos quite ese temor y sigamos sirviendo en la obra de nuestro Dios. Sigamos sirviendo en la obra de nuestro Dios, que es tan importante, es tan necesario. Y en esta hora, mis hermanos, bendecimos el nombre de nuestro Dios por esta hermosa enseñanza que el día de hoy el Señor nos dio. Tabita fue resucitada. Vengamos a las plantas del Señor y si nosotros estamos durmiendo ese sueño espiritual, digámosle a nuestro Dios, Señor, ayúdanos, ayúdanos, levántanos, que seamos como Tabita, que seamos, Tabita y Dorcas es lo mismo, que seamos como esta persona, esta hija tuya, que no tuvo límite, ella con aguja e hilo te servía,
vistiendo al necesitado. Queremos ser como Tabita, queremos ser como Dorcas. Pidámosle al Señor, si le estamos sirviendo a Dios, que no sea suficiente, mis hermanos, nada más con ocupar un lugar y predicar o dirigir, o lo que usted esté haciendo en su casa, en la iglesia. Es mínimo muchas veces lo que hacemos, mis hermanos. Pero bendecimos el nombre del Señor por estos momentos. Yo les invito a orar unos instantes y decirle al Señor, gracias por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque si la noticia de Dorcas, su muerte fue triste, después fue gozo, alegría. Que ese gozo y alegría sea en nuestro corazón siempre. Yo les invito, mis hermanos, demos gracias al Señor en esta hora y digámosle, Señor, dame ese espíritu de servicio, que yo te adore, que yo te sirva con todo mi corazón, que yo te sirva, Señor. Ayúdame, no me dejes y no me desampares. Yo te quiero servir, quiero ser agradable delante de ti. ¿Cómo? Me pongo en tus manos. Mis manos, mis ojos, mis pies, mi corazón sobre todas las cosas, sea para servirte. Úsame. Así como Tabita, yo te quiero servir. Y aún más, Señor. Ayúdame a servirte. Que yo no ponga límites, sino que tu presencia sea en nuestra vida. Oremos, bendito Dios. En esta hora, Señor amado Jesucristo, gracias te damos, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que tú nos das de tu gracia. Tú nunca nos dejas y nunca nos dejarás. Señor amado Jesucristo, a ti es toda gloria y honra, Señor. A ti todo el conocimiento, mi Señor. Ayúdanos a esforzarnos cada día. Ayúdanos a esforzarnos cada instante. Señor, el tiempo que tú nos permitas en este mundo, servirte con todo nuestro corazón en lo que está a nuestro alcance. Que no pongamos barreras, Señor, que no pongamos pretextos, sino que te sirvamos con todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre, y en tus manos santas y benditas nos ponemos. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, porque tú nos permites, Señor eterno, bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Gracias, bendice a mis hermanas que están, Señor, escuchando esta transmisión. Gracias te damos, Señor. A tu nombre es la gloria y la honra. Amén, Señor. Amén. Gracias sea nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pues vamos a saludar a nuestras hermanas y hermanos que nos están escuchando en este día. Nuestra hermana Reina Cruz, Dios le bendiga a mi hermana Reina Cruz, un abrazo. Mi hermana Shalom Espinosa, Dios le bendiga a mi hermana, un abrazo muy grande, muy efusivo. Que el Señor le bendiga a usted y en la obra, en el trabajo que Dios ha puesto en sus manos. Gracias a Dios, porque Dios ha puesto grandes cosas y que usted lo está trabajando. Dios le bendiga grandemente, mi hermana Shalom Espinosa, mi hermana Nidia, juntamente con ese hermoso grupo, conociendo más al Maestro. Dios bendiga a todas mis hermanas, a todas, sin faltar ninguna, y el Señor conteste la petición de su corazón, porque cada una tenemos necesidades. El Señor les bendiga grandemente, mis hermanas. Eunice Hernández, Dios le bendiga, hermana Orte, a toda su familia. Gracias, mija. Saludos a tu mamita. Gracias a Dios por estos momentos que podemos escuchar la palabra bendita de nuestro Dios. Gracias a Dios. Dios te bendiga, Euni. Jessy García Vega, Dios le bendiga a mi hermana Jessy García, Dios le bendiga. Un abrazo a usted y a toda su familia. Dolores Díaz, Dios te bendiga, mi hermana. Gracias por escucharnos. Gracias por sus oraciones también. Shalom Espinosa, Dios le bendiga a mi hermana. Dios le bendiga, hermana Orte, junto con su amado esposo y a todo el auditorio de Mujeres de Fe. Escuchemos el consejo de la palabra del Señor. Dorcas, discípula de Jesús. Gracias al Señor. Aleluya. Discípula de nuestro Señor. Era una mujer, ¿verdad? Obediente a nuestro Dios.
Eliseo Benito Báez. Dios le bendiga a mi hermano Eliseo. Dios le cuide donde sea que usted esté. Cecilia Dossetti. Dios le bendiga a mi hermana Cecilia, donde sea que usted esté. Saludos a toda la familia. Eliseo Benito Báez, amén, gloria a Dios por su palabra. Dios le siga bendiciendo, hermana Orte. Un gran saludo a toda su familia. Igualmente, mi hermano Benito. Dios le bendiga grandemente. Mi hermana Juanita Andrade, Dios le bendiga a mi hermana Juanita. Un abrazo muy grande y efusivo. Dios le bendiga. Gracias, hermana Juanita. Carmen Jiménez, Dios le bendiga, hermana Hortensia, a toda su familia. Que el Señor le siga ayudando y fortaleciendo en su ministerio de impartir la bendita palabra. Le guarde en su camino glorioso y Dios bendiga también a todo el equipo de Mujeres de Fe. Gracias, mi hermana, claro que sí, Dios bendiga, mi hermana Nati, mi hermana Tinita y a su servidora. Gracias, saludos a mi hermana Toyita, gracias al Señor, mi hermana Shalom Espinosa, aleluya, amén. Dios nos ayude a enfrentarnos, a esforzarnos cada día, sí, es cierto. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude. La palabra del Señor no nos dice de la edad de Dorcas. Lo que sí sabemos es que ella trabajaba para la obra del Señor, discípula obediente. Imagínense que Dios permita que seamos así, discípulas, las que le servimos al Señor por su gracia y las que no, aún no. Que el Señor, hermanos, que el Señor les bendiga y no tarden en servirle a nuestro Dios. Dios le está llamando y a lo mejor usted se está resistiendo. No se resista. Venga y sírvale al Señor en lo que Él le ha dado. Tal vez usted no se ha dado cuenta qué es lo que Dios ha puesto en sus manos, pero si no empieza a servirle, usted no va a saber lo que Dios ya tiene para usted. El Señor le bendiga, mi hermana. Vamos a orar, hermanos, también por todas las necesidades. Vamos a clamar a nuestro Dios. Hay muchas necesidades en el pueblo de Dios. Hay enfermos. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Brigitte Torres. Recordemos que ella pone en su petición que la ayudemos en su vida espiritual, que salve a su familia. Y qué bonito es cuando pedimos por nuestra vida espiritual porque estamos reconociendo que necesitamos más y más del Señor. Y qué hermoso, porque no nos basta con lo que leemos o con lo que oramos, que nos congregamos. No, queremos más y queremos más. Y eso es tan importante, hermanos, que no nos conformemos como estamos, sino que le pidamos al Señor cada día más. Había una persona que decía, no, yo no puedo decir que me ayude por mi vida espiritual porque vayan a pensar que estoy decayendo. No, no es necesario que sea eso. Dios conoce la necesidad espiritual. Tal vez, mis hermanos, estamos descuidando un área, la oración, la lectura de la palabra, no lo sabemos, pero también estamos haciendo estas cosas, pero queremos más. Entonces el Señor nos abunde en esa rica bendición espiritual. Y es tan necesario. Y estamos pidiendo también por mi hermana Carmen Jiménez, que también esa es su petición, la petición por su familia bautista, sus hijos. Clamemos al Señor por la familia de nuestra hermana Carmen, pero también vamos a orar por nuestro hermano Ulises Mejía Galindo, que sufrió un accidente severo el día de ayer. Y hermanos, solamente Dios tiene misericordia. El Señor lo va a sostener y que no tenga nada grave, que no sea nada de gravedad. Yo sé que el Señor está pues fortaleciendo su vida espiritual. Es un hermano que se está esforzando. Es un hermano que está en su primer amor. Mucha gente puede decir, ¿por qué si ora? ¿Por qué si ayuna? ¿Por qué si lee la palabra? ¿Por qué si le habla a las personas? ¿Por qué pasa esto? Recordemos que las pruebas Dios las permite, mis hermanos, para afirmar nuestra fe, para que crezcamos más en el conocimiento de nuestro Señor. Hay muchas cosas que podemos entender, que no podemos entender ahorita. Pero el propósito de Dios en estas cosas, hermanos, no lo podemos ver.
pero que el Señor cumpla su propósito en todo lo que está pasando. Que Dios fortalezca a su esposa, que fortalezca a toda su familia. Porque hay familia que apenas están conociendo del Señor. Y yo le clamo al Señor que esta familia no diga si él que está orando, si él que está ayunando, si él que se está esforzando le pasa esto. No, sino al contrario. Yo les decía anoche en la oración que en todo debemos dar gracias. Porque esta es la voluntad de nuestro Señor. Si usted está sufriendo algo que usted dice por qué, no diga por qué, mejor dígale al Señor, gracias, gracias, gracias por lo que tú me estás permitiendo, porque voy a ver tu mano poderosa en mi vida. ¿Cuál es tu propósito? No lo sé, pero lo que sea, bendito sea tu nombre, Señor. Es lo que debemos hacer. Darle gracias a nuestro Dios, darle gracias a nuestro Dios por lo que se está pasando, por lo que se está sufriendo, por lo que estamos llorando, por lo que sea. Debemos darle gracias a nuestro Dios. También vamos a orar por Hugo Enrique Díaz Allende, Paola Galaviz, su mamá de Paola y su hermana de Paola que tienen COVID. Vamos a orar por ellos y sobre todas las cosas, antes que venga la sanidad, que Dios sane el corazón, que Dios salve, que ellos permitan que en su corazón entre nuestro Señor Jesucristo, que abran su corazón, porque nuestro Señor Jesucristo siempre está tocando a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es lo que quiere nuestro Señor, pero el hombre siempre se endurece el corazón. Pero Dios es bueno y misericordioso. Y estamos clamando que la voluntad de Dios sea todo lo que estamos pidiendo. Queremos que sean sanos, sí, pero también queremos que el Señor los salve. Y que su voluntad sea en esta familia. Díaz Galaviz. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y vamos a seguir orando por mi hermana Tere Hernández, Tere Cardona, mi hermana Tere Cardona. Vamos a seguir orando por ellas. Vamos a seguir orando por mi hermana Maru, mi hermana María Eugenia. Ella también está muy mal de su cuerpo, pero ella está esperando nuestro Dios, un milagro de nuestro Dios. Y yo sé que el Señor, en su infinita misericordia, lo va a hacer. Oremos, clamemos al Señor, pongamos en las manos de nuestro Dios a nuestro hermano pastor Pablo Olivares Poblano, que el Señor lo proteja, que el Señor lo guarde, que el Señor le dé de su fuerza, que el Señor le dé sabiduría para seguir adelante. El Señor solamente sabe todas las cosas y a Él no lo vamos a engañar. Vamos orando, mis hermanos, y clamemos al Señor por todo el campo de la iglesia Éfeso, por todas las iglesias que en el mundo están, pero, hermanos, ojalá y predicaran la verdad, la sana doctrina, lo que la palabra del Señor nos dice, sin adulterar su bendita palabra. Oremos, bendito Dios, en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque tú eres tan bueno y tan maravilloso. Señor, gracias, gracias, gracias por tu bendición, por tu protección. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, porque cuando te clamamos, tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque cuando nosotros, Señor, oramos, tú respondes. Tu siervo, el apóstol Pedro, se arrodilló, oró, y tú le concediste, Señor, lo que te pidió. Señor bendito, gracias te damos porque tu hija Tabita, Señor eterno, nos ha dejado un ejemplo de servicio hacia ti. Ayúdanos, Señor, no nada más a servirte, Señor, en lo material, sino ser una discípula tuya, Señor. Oh, Dios mío, así como tu sierva Tabita en su tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser de esa manera, Señor, serviciales siempre. Hombres y mujeres, Señor, temerosos de ti, prudentes, Señor,
llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, y en tus santas manos nos ponemos también a tus hijos enfermos. Te pido, Señor, sanes a mi hermana Tere Hernández. Termina de hacer tu obra en ellos. Termina de hacer tu obra, bendito Dios. Termina de hacer tu obra en mi hermana Tere Hernández, Señor. Termina de hacer tu obra en mi hermana Maru, en mi hermana Brigitte Torres, mi hermana Carmen Jiménez, Señor. Eterno y poderoso Dios, posa tu mano en mis hermanas enfermas. Pero también te pido por Ulises, Señor. Tú sabes, Señor, cómo está. Tú sabes, bendito Dios. Oh, bendito Padre, la gravedad de ese accidente. Mas yo sé, Señor, que por tu gracia lo guardaste, Señor. Pero que nada grave tenga, Señor bendito. Ayúdale, fortalécele. Que su fe no disminuya, sino por el contrario, que cada día se acrecente más. Ayuda a su esposa, bendícela, guárdala, Señor. Yo te pido la sostengas juntamente con sus pequeños, bendito Padre. Oh, mi Dios, solamente tú eres bueno y maravilloso, y a tu nombre es la gloria. Yo te pido por Hugo, Señor, y por su esposa. Yo te pido les salves, bendito Dios. Yo te pido abras sus corazones y les toques, bendito Padre. Oh Dios mío, ayúdales, bendíceles, Señor, y te pedimos sanidad por ellos. Yo sé que tus propósitos, Señor eterno, son grandes, Padre, para cada uno, mi Dios. Lo interesante y lo más importante es la salvación de sus almas, Señor. Oh Dios eterno, que tú sanarás el cuerpo. Gracias, gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por este programa. Gracias, bendito Señor, porque tú nos permites estar unos momentos, Señor, con mis hermanos. A tu nombre es la gloria y la honra, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Pues gracias al Señor, mis hermanos. Bendecimos su nombre. Y este programa pues continúa con mi hermana Nati, mi hermana Tinita. La próxima semana los esperamos nuevamente a la misma hora. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo a ustedes, mis hermanos. Síganse gozando en el Señor. Dios les bendiga.